compañeros, somos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Les hablaremos del tema adenoma hipoficiario hipersecretor de hormona adrenocorticotropa del síndrome de Cushing de la materia endocrinología. Se le denomina síndrome de Cushing o también conocido como hipercortisolismo. Es una enfermedad provocada por el aumento de la hormona cortisol. Su origen tiene tres orígenes. El exógeno es la utilidad de los corticoides a dosis suprafisiológicas a mayor dosis. La endógena es por exceso de la producción suprarrenal de forma autónoma o en respuesta a un exceso de estímulo por la hormona adrenocorticótropa. Etiología. Tiene una distribución por sexo que depende que esta enfermedad va más en mujeres, que es de 3 veces a 8 veces más frecuente. La segunda razón es por tumores suprarrenales que va de 3 a 4 veces más. Hay otro motivo que es por la secreción ectópica de la hormona adrenocorticotropa, que esta va a sufrir carcinomas o microcitos en los pulmones. La otra es la distribución por edad. En la hormona adrenocorticotropa, en la ectópica aumentada a partir de los 50 años es la incidencia del cáncer de pulmón. Y la otra son las adenomas hipoficiarias. En la infancia, la mitad de los casos de Cushing se debe a un carcinoma suprarrenal. En el resto son patologías suprarrenales benignas. Fisiopatología. Cuando el cuerpo produce un exceso de glucocorticoides, el resultado son de tres formas. El primero es de forma hipoficiaria, que resulta de una producción excesiva de la hormona adrenocorticotropa por un tumor en la hipófisis. La segunda es una hormona suprarrenal secundaria a un tumor suprarrenal maligno o benigno, puede ser. El tercero es al síndrome de Cushing ectópico producido por un tumor no hipoficiario secretor de la hormona adrenocorticotropa. Bueno, compañeros, yo soy el siguiente expositor. Mi nombre es Eric Alberto Manrique Villanueva y les voy a exponer sobre el tema adenoma hipoficiario hipersecretor de hormona adrenocorticótropa, conocida como síndrome de Cushing. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar un poco de lo que es el cuadro clínico. En el cuadro clínico vamos a encontrar varias alteraciones. Con la que podemos comenzar es con las alteraciones metabólicas. Respecto a los hidratos de carbono, vamos a encontrar una resistencia a la insulina, por ende va a crear una hiperglucemia. Los pacientes diabéticos van a tener una intolerancia a la glucosa y un empeoramiento del control metabólico. En los lípidos vamos a observar una obesidad central, va a haber un aumento dominante del tejido adiposo en cara, cuello, tronco y va a respetar las extremidades. En las proteínas se va a favorecer el catabolismo proteico. El tejido muscular y el conectivo va a ser más rico en colágeno. Va a haber una hipertrofia muscular, menos fuerza muscular y menos tolerancia al ejercicio. En los electrolitos podemos observar que va a haber una hipopotasemia por alcalosis metabólica. Muchos casos de síndrome de Cushing no presentan alteraciones analíticas en el ionograma. En el aparato cardiovascular podemos notar que la fisiopatología va a ser bastante constante. Eso quiere decir que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Cushing van a tener una fisiopatología cardiovascular. Eso quiere decir que se encarga de dominar el aumento del volumen plasmático del gasto cardíaco y de las resistencias periféricas, lo que conduce a la frecuencia hipertensión arterial. Por ende, este paciente, como no va a tener el control de las hormonas, va a crear una hipertensión arterial. En el sistema óseo va a haber una reducción marcada de la actividad osteoblástica, lo que va a dar lugar a una disminución significativa y progresiva de formación de hueso, que prácticamente sería la osteoporosis. Desciende la producción y aumenta la degradación de colágeno en la matriz ósea.
Otras acciones perjudiciales que favorecen a la osteopatía es la disminución de la absorción intestinal del calcio, independientemente de la vitamina D, el hipogonadismo que eventualmente puede aparecer, el freno de la secreción de la hormona del crecimiento y mayor pérdida urinaria de calcio por inhibir su obstrucción tubular. En las gónadas podemos encontrar que desciende la producción de gonadotropinas y por tanto de esteroides sexuales. En la mujer son más frecuentes los ciclos anovuladores con oligoamenorrea y en el varón el descenso de la testosterona, aumento de andrógenos adrenales. En el sistema inmune vamos a encontrar una acción inmunosupresora y antiinflamatoria de los glucocorticoides, porque los glucocorticoides hacen una inhibición del sistema inmune, va a crear como si los parara. Entonces también puede aparecer una disminución del número de linfocitos circulantes y de eosinófilos. La linfopenia afecta más a los linfocitos T que a los B. Se inhibe la producción de citoquinas por los linfocitos y la síntesis de inmunoglobulinas, así como la actividad fagocitaria, quimiotáctica y citotóxica de los polinucleares y macrófagos. Continuamos con lo que sería el examen físico. En el examen físico vamos a notar una almohadilla de tejido adiposo entre lo que es el cuello y los hombros. Se le conoce como cuello de búfalo. El paciente va a tener piel delgada acompañado de distensión de color rojo vinoso. Va a presentar obesidad en el 90% de los casos. Esta obesidad va a ser una obesidad no armónica. Referente al crecimiento, como ya se los había comentado, va a ser más notorio en los pacientes pediátricos, porque los pacientes pediátricos son los que liberan la hormona de crecimiento con mayor eficacia, es de mayor número. Va a presentar también el paciente equimosis. Esto significa o quiere decir que va a tener derrames o hemorragias que van a estar por debajo de la piel haciendo o ocasionando hematomas. Va a presentar también una pletora facial que se podría decir que es un cúmulo de sangre o de glóbulos rojos en un cierto punto, haciendo que la piel parezca o tenga un enrojecimiento mayor. Vamos a encontrar también que el paciente va a tener un aumento de grasa intraorbitaria, va a presentar sin más un mayor grosor periocular, prácticamente va a tener como si fueran los ojos saltones y también va a retrasar el crecimiento de las cicatrices. ¿Por qué? Porque como ya se los había comentado, los glucocorticoides prácticamente hacen una disminución del sistema inmunitario y la inflamación. Es por eso que va a retrasar la cicatrización. Bueno, compañeros, por último vamos a exponer sobre manifestaciones clínicas. Antes de continuar con las manifestaciones clínicas, me gustaría compartirles los síntomas más frecuentes. Y así por ende también los síntomas menos frecuentes. Los más frecuentes son aumento de peso, hipertensión arterial, mala memoria a corto plazo, irritabilidad, crecimiento de vello en exceso en mujeres, cara enrojecida, excesiva grasa alrededor del cuello, cara redondeada, fatiga y mala concentración. En los síntomas menos frecuentes son insomnio, infecciones recurrentes, piel fina y estrías, hematomas, depresión, tendencia a fracturas, acné, calvicie en las mujeres, debilidad en hombros y caderas, hinchazón de pies y piernas y diabetes. Como les estaba comentando, o sea, hay pacientes que no van a presentar toda la sintomatología,
Por eso se debe conocer cuáles son los síntomas más frecuentes. No todos los pacientes van a presentar la misma sintomatología, depende de cada organismo y depende de la función metabólica. Bueno, continuamos. En la manifestación ósea vamos a poder observar una osteopenia u osteoporosis en el paciente. Va a ser el 50 a 60% de los pacientes con síndrome. Del 20 al 30% de los casos, los pacientes van a padecer fracturas y aplastamientos vertebrales. Van a presentar posiblemente también necrosis aséptica de la cabeza femoral y retraso del crecimiento. En las manifestaciones cardiovasculares, vamos a encontrar que los pacientes van a tener una hipertensión arterial alrededor del 90-95% de la población con síndrome de Cushing. Va a haber un aumento de grosor de la pared torácica y una presencia precoz de las placas ateromatosas. También vamos a encontrar retención renal de líquidos y edemas periféricos. En las disfunciones gonadales, vamos a encontrar que va a ser más acentuado en la mujer que en los varones. Va a haber una disminución del libido asociada a una menor producción de testosterona. ¿Qué es la libido? La libido es el apetito sexual. Entonces, podemos encontrar también carcinomas secretores de estrógenos responsables de ginecomastia y atrofia testicular en el varón. En las manifestaciones psiquiátricas, en el 50 al 75% de los pacientes es que se va a dar esta manifestación psiquiátrica. Puede ser depresión, ansiedad, insomnio, etc. En la debilidad muscular. La debilidad muscular va a ser por una disminución de la masa y fuerza muscular. La debilidad muscular es más causada por la musculatura proximal, dando lugar a cansancio fácil y menor tolerancia al ejercicio. Por último, la litiasis cálcica urinaria. La hipercalciuria, como consecuencia de esta, existe el riesgo de formación de cálculos. Estos son cálculos urinarios de calcio, con la sintomatología típica de este trastorno. ¿Por qué? Porque hay una litiasis urinaria, como lo habíamos visto anteriormente. Hay una disminución de lo que es la secreción de calcio en la orina. Prácticamente está activando la reabsorción de calcio y no deja que el organismo lo saque. Entonces se empieza a aumentar y a juntar. Perdón. Método de diagnóstico. Vamos a tener 3 puntos. El primer punto, incremento de la secreción de cortisol libre en orina. El segundo punto, suprasensibilidad anormal de cortisol ante dexametasona en dosis bajas. Y el tercer punto, resultados anormales en la medición de cortisol salival a horas avanzadas de la noche. En el tercer punto vamos a tener que de 8 am a 12 vamos a tener de 5 a 25 gramos por litro, en la cual daría una equivalencia entre 138 a 690 milimoles por litro. De 12 a 8 pm, entre 5 a 15 gramos por litro, que sería una equivalencia de 138 a 414 milimoles por litro. Y de 8 pm a 8 am, entre 0 a 10 gramos por litro, en una equivalencia de 0 entre 236 milimoles por litro. Diagnóstico de certeza. Se han descrito 3 pruebas para identificar hipercortisolismo. Tendremos 3 puntos. Primer punto, medición de cortisol en la orina 24 horas. Participará la cromatografía líquida en alta eficacia de inmunoensayos. Segundo punto, pruebas de supresión con dosis bajas de dexametasona, en la cual 1 miligramo será dosis única o 0.5 miligramos cada 6 horas por 2 días. Cortisol mayor a 1.8 miligramos por decilitros. Y en el tercer punto, medición de cortisol sérico o salival nocturno.
Esta será altamente sensible para el diagnóstico. Tenemos dos pronósticos. El primero, de sanos cortisol de 1.8 miligramos por decilitro y el segundo, el síndrome Cushing de 7.5 miligramos por decilitro. En el diagnóstico también tenemos pruebas de localización, que esa se va a componer de 3 puntos más. El primer punto de adenoma hipoficiario, el segundo punto de tumor ectópico y el tercer punto de tumor o hiperplasia suprarrenal. En el segundo tenemos la medición de la hormona adrenocorticotropa, en la cual tenemos 2 puntos más, que será Cushing no dependiente y Cushing dependiente. El Cushing no dependiente será menor a 5 picogramos por mililitro y el Cushing dependiente será mayor a 15 picogramos por mililitro. En el tercer punto tenemos a diferenciar Cushing dependiente de la hormona adrenocorticotropa, en la cual también se basará de 3 puntos. En pruebas de supresión, pruebas de estimulación y muestreo en senos ventrosos inferior. En la diapositiva pasada hablábamos de pruebas. Bueno, aquí vamos a tener la prueba de estimulación de corticotropin, en la cual va a haber una capacidad de estimulación de receptores localizados en hipófisis mediante la administración de 1 miligramo por kilogramo de esta enfermedad cuando se trata de enfermedad de Cushing, lo cual va a llevar a una elevación de la hormona adrenocorticotropa y de cortisol, situados que no se presentan en la mayoría de los tumores ectópicos debido a la ausencia de receptores de corticotropin. Va a haber un muestreo del seno ventroso inferior, en la cual va a haber sensibilidad y especificidad del 94%, y va a haber pruebas para el estudio del paciente con síndrome Cushing independiente a la hormona de adrenocorticotropa. Tratamiento. El tratamiento nos menciona la cirugía transfenoidal, así como la hipovasectomía total, como algunos fármacos, como lo son el ketoconazol, que sabe inhibir enzimas del citocromo P450. También inhibe el esteroidogenosis en dosis altas de cortisol 2 veces al día, 600 a 1200 miligramos por día. También está el fármaco metiropona, que va a inhibir la actividad de la 11-beta hidroxilasa y normaliza el cortisol plasmático hasta el 75% de los pacientes. Así como otro fármaco va a ser el mitotano, que suprime la hipersecreción del cortisol al inhibir a la 11-beta hidroxilasa y a las enzimas que se conectan a la cadena lateral del colesterol, destruyen células adrenocorticales, así como vemos otros fármacos que también van a ir incluidos en el tratamiento. Tratamiento del síndrome de la hormona de adrenocorticotropa ectópica. Nuevamente nos menciona el fármaco ketoconazol, que va a inhibir esteroidogenosis en dosis altas de cortisol de 400 a 800 miligramos por día. Tenemos el tratamiento para tumores suprarrenales, que va a ser la laparoscopía, y nuevamente el fármaco mitotano, que nos menciona que suprime hipersecreción de cortisol al inhibir a la 11-beta hidroxilasa y a las enzimas que segmentan la cadena lateral del colesterol, destruyen las células adrenocorticales 3 a 6 gramos por día en 4 dosis. Hola, mi nombre es Luis Ángel Villegas Sandoval y yo les voy a hablar sobre el pronóstico del síndrome de Cushing. El pronóstico lo dividiremos en enfermedad y síndrome de Cushing. La diferencia radica en que en la enfermedad va a ser a causa de la hipersecreción de ACTH. En cambio, el síndrome va a ser debido a un prolongado tiempo de esa hipersecreción, dando como resultado un exceso de cortisona. El pronóstico en la enfermedad, rara vez los tumores secretores de la hormona adrenocorticótropa son grandes, con tendencias invasivas, y rara vez se han reportado tumores malignos. La mayoría de los pacientes puede tratarse con buenos resultados, esto gracias a los refinamientos actuales de la microcirugía y radiación hipoficiarias. En cambio, los pacientes que presentan tumores hipoficiarios grandes en el momento del diagnóstico tienen un pronóstico mucho menos satisfactorio y pueden morir como consecuencia de invasión tumoral o hipercortisolismo persistente. Además, puede persistir la reducción de la calidad de vida, en especial la vinculada con el funcionamiento psicológico. El pronóstico del síndrome de Cushing a menudo
Si no se trata a tiempo, suele ser mortal. Y la muerte puede deberse a un tumor subyacente. Entre las complicaciones que presenta son la hipertensión, enfermedad cardiovascular, apoplejía, tromboembolia y susceptibilidad a una infección. A continuación tenemos un caso clínico de síndrome de Cushing suprarrenal. Se trata de una mujer de 58 años con antecedentes de bronquitis asmática, artralgias, salmonelosis, obesidad tipo 1, apendicectomía, amigdalectomía y adenoidectomía. En el control postparto de su diabetes gestacional se le detecta un fenotipo cushingoide. Este presenta cara de luna llena con rubor facial, es decir, una cara redonda y roja, e hirsutismo, es decir, crecimiento excesivo de vello en mujeres, así como jiba de búfalo o acumulación de grasa en la parte posterior del cuello, estrías y equimosis cutáneas y amenorrea. Por lo tanto, se le solicitó cortisoluria, es decir, examen de cortisol en orina, también cortisol y corticotropina basales. En la imagen se observa al paciente con todos los datos clínicos ya antes mencionados. En la tomografía computada abdominal se detecta una tumoración suprarrenal izquierda, como se puede observar en la flecha amarilla de la figura 2. Se efectuó un abordaje laparoscópico transperitoneal lateral utilizando 4 trócares, liberando el ángulo esplénico del colon y movilizando hacia la línea media el vaso y el páncreas, seccionando la vena principal adrenal izquierda y los vasos accesorios venosos y arteriales. El diagnóstico definitivo fue de adenoma cortical suprarrenal, como se puede observar en la segunda imagen de la figura 3. La paciente fue dada de alta al tercer día sin complicaciones, con tratamiento de sustitución con esteroides. En conclusión, la cirugía del adenoma suprarrenal mejora gradualmente la sintomatología. Las alteraciones metabólicas y clínicas desaparecen en 4 a 6 semanas. La curación de la hipertensión arterial es más lenta, pudiendo persistir en un 20 al 30% de los casos. La obesidad central tarda más de un año en mejorar. La adrenalectomía laparoscópica presenta las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva. Y bueno, eso sería todo por parte del equipo 10. Muchas gracias.